Eres litigante, lo que deberías saber respecto a la motivación de un requerimiento de prisión preventiva por organización criminal. Primero, remitámonos al acuerdo plenario extraordinario 1/2017, pero de la Sala Penal Nacional. Tiene 5 elementos que forman parte de la estructura dogmática del tipo penal de crimen organizado. Un elemento personal, que se encuentre integrada por 3 o más personas, un elemento temporal que va relacionado al carácter estable y permanente de la organización criminal, un elemento teleológico que habla de la finalidad de la organización criminal, pero a su vez dentro de este último te hablan de un elemento modal, que es el desarrollo del programa criminal. ¿Cuál es el plan criminal? Tienes un elemento funcional, cuáles son las funciones que vas a asignar a esas personas que integran tu organización criminal, y un elemento estructural. ¿Cómo es de que se estructura jerárquicamente, horizontalmente o de acuerdo a las 5 tipologías del UNICRI esa organización criminal? Canales de comunicación, etcétera. Lo cierto es de que el más importante de todos estos parte del elemento modal. ¿Por qué? Porque cuando tú sabes y se encuentra motivado cuál es el plan criminal, cuál es el programa criminal, tú vas a tener claro, por ejemplo, cuántas personas vas a necesitar, que sería el elemento personal. Si esas personas constituyen la organización criminal o posterior a la constitución integran la organización criminal, porque no es lo mismo constituir que integrar. Constituyen quienes elaboran el programa criminal, integran los que posterior a la constitución se someten a ese programa criminal que ya fue creado por quienes constituyeron. Ahora, también tendrías dentro del programa criminal cuáles son las actividades criminales que desarrollarás en el transcurso del tiempo y se va a determinar así el elemento temporal. También vas a saber que esas personas que integran tu organización criminal necesitan funciones, porque no todos hacen lo mismo y tú requieres que esas personas cumplan funciones en específico con miras al cumplimiento de tu plan criminal, ¿cierto? Pero a esas personas también las vas a estructurar de manera jerárquica, horizontal, cuáles son los canales de comunicación, si es que hubiera o no hubiera mandos medios, por ejemplo, etcétera. Pero si te das cuenta, todo esto va a partir del conocimiento del programa criminal. Primera idea. Segunda idea. Debes tener presente que en el peligro de fuga, muchas veces en los requerimientos de prisión preventiva, vas a encontrar que se limitan a hablar de la falta de arraigo laboral, a la falta de arraigo familiar y a la falta de arraigo domiciliario. En conclusión, a la falta de arraigo. Y ese es un grave error. Porque si revisamos la doctrina legal contenida en el Acuerdo Plenario 1/2019, nos vamos a dar cuenta en el fundamento 45 y siguientes que la falta de arraigo, imaginemos que es esta que está acá. A partir de esta falta de arraigo, nos dice el acuerdo plenario, se debe fundamentar a través de elementos objetivos la construcción de una inferencia que nos permita conocer cuál es la posibilidad de fuga concreta del imputado y cómo el imputado podría hacer uso de esa posibilidad concreta de fuga. Y ambas tienen que estar basadas en elementos objetivos, ¿correcto? Porque si es que lo trabajaríamos de esa manera, podríamos analizar, hablando ya del subprincipio de necesidad, y esta es la propuesta, elementos objetivos que permiten construir la inferencia de posibilidad de fuga y del uso de posibilidad de fuga. Por el otro lado, tienes el subprincipio de necesidad. El subprincipio de necesidad entendido como la relación medio a medio. O sea, tú en los requerimientos seguramente has encontrado es que no hay una medida menos grave que la prisión preventiva y por eso le corresponde la aplicación de una prisión preventiva. Y ese es un criterio errado. Porque si hablamos de una relación de medio a medio, por este lado tendrías elementos objetivos de posibilidad de fuga y uso de posibilidad de fuga, y por este otro tendrías, por ejemplo, a una comparecencia con restricciones que tiene reglas de conducta. Elementos objetivos de posibilidad de fuga, reglas de conducta. Si estas reglas de conducta pueden neutralizar el peligro de fuga, que está traducido en esos elementos objetivos que dan cuenta de la posibilidad de fuga, no hay prisión preventiva. Si es que no los pudieran neutralizar, recién tendríamos que hablar de una prisión preventiva, basada en un análisis objetivo y no en una mera especulación de que no hay una medida menos gravosa. Por ejemplo, adicional a eso, te sugiero que también te centres en la proporcionalidad, porque justamente en la proporcionalidad, no sé si te ha pasado, a veces en los delitos de crimen organizado hay 20 a 30 imputados
Y siendo así, así sea 1, así sean 10, así sean 20, vas a encontrar media cara de motivación de los 3 subprincipios, o sea, idoneidad, necesidad, proporcionalidad en sentido estricto, media cara para 20 imputados. Y tuvo que llegar el Tribunal Constitucional a través de jurisprudencia vinculante recaída en el expediente 3248-2019, que es el caso de Clemente Yoshiyama Tanaka, que en los fundamentos 114, 116 y 117 te dice que el fiscal debe motivar esos 3 subprincipios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto para cada uno de los imputados. Si tengo 20 imputados, 20 fundamentos de cada uno de esos 3 subprincipios para cada imputado. O sea, motivación individualizada. Ya no es que me pones motivación en bloque, ¿ya? Y tú, juez, como hay un principio de congruencia y tú vas a resolver con lo debatido en audiencia y no se puede debatir en audiencia lo que no está en el requerimiento, entonces debes motivar también en tu resolución, si vas a fundar un requerimiento de prisión preventiva, la proporcionalidad individualizada para cada uno de los imputados. Gracias, amigos.